Paz y bien, hermanos. Comenzamos con el tercer tema de la formación de predicadores. Y antes de entrar en materia, yo quisiera preguntarte, ¿se puede amenazar cuando se predica? Es decir, puedo decir, te vas a condenar. ¿Es válido hacer amenazas de condenación cuando alguien está predicando? Veamos qué nos dice la palabra del Señor. En 2 de Timoteo 4:2 nos dice, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una doctrina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que no se descarta la amenaza. Desafortunadamente, algunos somos tan testarudos que no nos convertimos por el amor del Señor, que eso es lo ideal, el que nos convirtamos por el amor que Él hace, por las cosas que Él hace. Muchos nos acercamos en primera instancia por el temor a la condenación, por el temor a que me vaya mal. Ok, no hay que descartarlo. Si esa es la primer motivo por el cual tú te acerques, muy bien. En en el camino de la conversión, en el camino de conocer al Señor, espero que nos vayamos enamorando más de Él para llegar a ser como San Juan, como la palabra que nos dice San Juan, el amor expulsa el temor. Y ya más bien tu motivo vaya cambiando, ya de un motivo por temor, vaya siendo por amor el seguir al Señor. Y tendremos que preguntarnos también, ¿el Señor llegó a amenazar? Pues yo creo que sí. Vemos en Mateo 23:13, San Mateo 23:13 y siguientes, nada más contra escribas y fariseos, dijo 7 maldiciones, ¿sí? Y si nos vamos a San Juan 8:44, dice, ustedes son de su padre el diablo. También palabra de Dios. Entonces, el Señor usaba palabras muy fuertes y muy duras, pero es que el corazón estaba tan duro que no estaba abierto al amor, ¿sí? No estaba abierto, no podía entrar el mensaje por el amor. En algunos casos tenía que entrar por el temor. Inclusive vemos más adelante, después de las maldiciones, de esas 7 maldiciones, San Lucas en 19:41 nos dice que al acercarse Jesús a la ciudad de Jerusalén, dice, lloró por ella diciendo, si también tú conocieras este día el mensaje de paz, palabra de Dios. Si tú conocieras este día, es decir, a esos mismos judíos que el Señor también los estaba maldiciendo, a esos mismos, por ellos también llora, porque no hubo conversión. Es decir, siempre se está buscando la conversión, aún que sea a través de la amenaza. Y más que una amenaza, realmente es una alerta. Es como decir, oye, haz un alto, realmente fíjate hacia dónde estás caminando, hacia dónde se están encaminando tus pasos. No vas hacia ningún lado, vas hacia un precipicio. Entonces, realmente, este, pues es el último de los elementos. Ojalá y todos pudieran convertirse por las obras de amor y por las palabras de amor del Señor. Pero si en el camino
es por el temor que primeramente te acercas, pues bueno, espero que en el camino vayas realmente, que vaya siendo por el amor. Bueno, continuamos. Veíamos en los temas anteriores, ya platicamos sobre el predicador y platicamos el primer bloque sobre construyendo una predicación efectiva. Hablamos de energía y presentación física. En este tema nos vamos a enfocar en el segundo bloque, en el que es la planeación general del tema y más que nada en el análisis de la audiencia, la estructura del tema y el desarrollo del tema. Entonces vamos entrando en materia y vamos a ver qué se refiere esto como parte de la planeación. El primer paso es el análisis de la audiencia. ¿Y qué cosas tengo que hacer yo para hacer un análisis de la audiencia? Pues tengo que de entrada identificar necesidades. ¿Cuáles son las necesidades de esta audiencia? ¿En qué se debe de hacer énfasis? ¿Cuál es el objetivo del tema? Muchas veces nos invitan a compartir un tema, eh, pero nosotros no conocemos la comunidad o no conocemos por qué nos están pidiendo el tema. Entonces aquí tenemos que recabar la mayor información que puedas. A veces nos invitan a dar una plática en un retiro de un grupo o de un ministerio. Y sería muy bueno que entráramos en contexto, es decir, preguntarle al que te está invitando, oye, pues ¿cuál es el objetivo general del retiro? ¿Y cuáles son los temas? ¿Y cómo se conecta el tema que me estás pidiendo con el objetivo del retiro? ¿Y cómo se conecta también principalmente con el tema anterior y el tema posterior? Y también, ¿qué esperas tú de este tema? Entonces, de esta manera vamos sacando más información cuando nos la pueden dar. Cuando nada más nos invitan a alguna comunidad, pues bueno, tratar de sacar las necesidades. ¿Qué necesidades tiene esta audiencia? Tanto necesidades físicas, espirituales, todo tipo de necesidades. Aquí es importante identificarlas. Número dos, ¿qué actitudes positivas hay que reforzar o qué actitud negativa es la que se quiere erradicar? Nivel socioeconómico. Aquí vemos, yo te preguntaré, ¿para el señor vale lo mismo pues una persona pudiente que un marginado? Pues sí, obviamente. La respuesta ante él, todos valemos lo mismo. La sangre de su hijo. Pero es importante identificar el nivel socioeconómico, porque puedo identificar también círculo, los intereses de la audiencia. ¿Para qué? Para preparar los argumentos, inclusive el lenguaje y la vestimenta apropiada. Por ejemplo, si a mí me invitan a ir a una colonia marginada y me voy en traje, en smoking, pues de entrada ya se está haciendo ahí una barrera psicológica con mi audiencia, ¿sí? Y lo mismo sucedería si me invitan a un sector donde es gente pudiente y voy con los pantalones todos rotos, pues también voy creando una barrera. Aquí es como decía San Pablo, tratar de ganarme a todos, ¿sí? Que haya una identificación también de ellos con mí hacia la audiencia, con el predicador. Y también, como parte del análisis de la audiencia, identificar el ambiente físico, pero también espiritual. ¿Cuál es el ambiente que impera? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cómo, en un momento dado, si es un grupo, cómo se lleva el grupo? ¿Hay divisiones?
hay problemas, o cuál es el ambiente que se está viviendo. Entonces, toda esta información nos va a ayudar para ir estructurando el tema. Vamos a ver un poquito redundando en lo que ahorita platicábamos, cuál es la estrategia de San Pablo para ganar almas para Cristo. Y nos vamos a Primera de Corintios 9, desde el 19 al 23. Y sobre todo lo que está en rojo, vamos, es lo que él hacía, es para identificar el énfasis que San Pablo le ponía. Entonces, dice, efectivamente, siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos. Siendo libre, me he hecho esclavo de todos. ¿Para qué? Para ganar a los más que pueda. Con los judíos me he hecho judío para ganar a los judíos. O aquí se refiere más que nada que San Pablo, como uno de los mejores conocedores de la ley, con los judíos cumplía al 100 la ley, con los que están bajo la ley, como diría él, como quien está bajo la ley, aún sin estarlo, porque él sabe que más que bajo la ley es bajo la gracia, para ganar a los que están bajo ella. Pero con los que están sin ley, como quien está sin ley, para ganar a los que están sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Y aquí pues obviamente, sobre todo la ley que sí se le pidió a los gentiles que respetaran pues la ley de Dios, es decir, los mandamientos, pero todas las demás normas que tenían el pueblo, pues eso fue lo que San Pablo también luchó para que no tuvieran que cargar con ese peso. Dice, me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para salvar a toda costa a algunos. Y todo esto lo hago por el Evangelio para ser partícipe del mismo. Palabra de Dios. Entonces aquí vemos cómo se aplica perfectamente este punto de identificar el nivel socioeconómico para dirigir los argumentos, pero no nada más para eso, sino para hacerme en cierta forma uno con ellos y preparar todo, desde el lenguaje, la vestimenta, pero hacerme uno con mi audiencia. Entonces, pues bueno, aquí vemos la estrategia de San Pablo. Bueno, vamos a ver también cómo es la estructura del tema. Y vamos a hablar de 5 bloques. Y ahorita voy a ir describiendo cada uno de ellos. El primer bloque se llama apertura. El segundo bloque se llama preliminar. El tercer bloque se llama exposición de ideas. El cuarto bloque se llama resumen. Y el quinto bloque se llama cierre. Comencemos por el primer bloque, por la apertura. Cuando yo estoy iniciando un tema, lo primero, mi entrada es, yo me presento mi tema y luego tengo que exponer mi posición, invitar a una acción, pero también describir el beneficio. Te doy un ejemplo de una apertura. Comenzamos. Entrada, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo Santillán. Yo hoy te vengo a invitar, yo hoy te vengo a platicar del amor de Dios Padre. Y yo te invito a que en este día tú abras tu corazón al mensaje amoroso de Dios para que tú puedas sentir hoy
Su abrazo, beneficio. Entonces, cada vez que yo empiezo, tengo que ir pensando cuál va a ser, cuál sería del tema que voy a exponer, cuál sería mi posición, acción y beneficio. Otro ejemplo, el pecado y sus consecuencias. De entrada, buenas tardes, mi nombre es Arturo Santillán y hoy te vengo a exponer el tema el pecado y sus consecuencias. Y yo te invito hoy a que ese pecado que es como un paraguas lo lances lejos, acción, lances lejos, para que tú puedas experimentar el amor de Dios en tu vida, beneficio. Porque el pecado es como un paraguas. Dios siempre te está amando, pero por tu pecado no lo puedes experimentar. Entonces, este fue un ejemplo de una apertura hacia el tema del pecado. Entonces, así puedes ir haciendo apertura. Hay que hacer la apertura al tema que yo vaya a exponer. Muy bien, esta fue la sección de la apertura. Después pasamos a preliminar y preliminar, pues es como los cortos del cine, o sea, son los flachazos. Tengo que identificar lo más importante de las ideas principales. Por ejemplo, en el tema de conviértete y vuelve al Señor. Básicamente la conversión va a ser en 3 puntos. Entonces, voy a exponer el preliminar de conviértete y vuelve al Señor. El Señor hoy te invita a que te conviertas de 3 cosas. La primera, del pecado. La segunda, de los odios y resentimientos. Y la tercera, de las obras de Satanás. Entonces, preliminares también es algo muy corto, no es nada más menciono las ideas principales que voy a exponer. Nada más las menciono, es como voy preparando, como de qué te voy a hablar, pero en síntesis, en, 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 un, en un renglón o 2 renglones máximo. Yo te expongo sobre qué te voy a hablar, ¿sí? Y siguiendo este mismo ejemplo de conviértete y vuelve al Señor, ahora sí, digo, el Señor te pide hoy que te conviertas del pecado, es decir, una de las ideas principales, y ahora sí, saco la información de soporte que, pues, primeramente, la primera información de soporte, pues, es obviamente la palabra de Dios. Busco una cita bíblica y ya desarrollo esta idea. Y luego expongo la segunda. Y la segunda cosa que hoy te pide el Señor que te conviertas es de odios y resentimientos. Okay, esta ya es la segunda idea. Voy a la información de soporte, saco una cita bíblica. Ahora, también la información de soporte, pues son testimonios, entran citas bíblicas, entran datos duros como estadísticas, violencia, etcétera, etcétera. Todo es información de soporte que yo puedo usar. Y así, ¿verdad? Voy exponiendo cada una de las ideas. Pero ya en esta exposición, en este segmento, aquí sí refiero la información de soporte. ¿Sí? Y aquí en estos puntos también está mi testimonio personal. Mi testimonio personal tiene que estar orientado hacia el tema que estoy exponiendo, porque luego también muchas veces doy mi testimonio, que todos los testimonios son buenos, ¿verdad? Porque es una vivencia personal, pero nada tiene que ver con el tema. Entonces aquí lo principalmente que estoy buscando es cómo refuerzo mi tema. Busco un testimonio mío del tema, ¿sí? Eso es parte de la información de soporte.
Entonces ya llevamos hasta este punto 3 de los segmentos. Ya hablamos de la apertura, ya hablamos del preliminar, ya hablamos de la exposición de ideas. Sigue el cuarto, que es el resumen. El resumen viene a ser algo muy parecido al preliminar. Un resumen del tema conviértete y vuelve al Señor, pues sería algo así como, por lo tanto, hermanos, el día de hoy, el Señor te está pidiendo que te conviertas del pecado, de las obras de Satanás y de los odios y resentimientos. Entonces, aquí hago un resumen. ¿Por qué es importante el resumen? Porque muchas veces nos quedamos con la idea nada más de lo último que escuchamos y de esta manera vuelvo a enumerar las ideas principales que expuse, ¿sí? Y pasamos al cierre. En el cierre es también muy similar a la apertura. ¿Por qué? Vuelvo a establecer mi posición con respecto al tema, los invito a alguna acción que hagan y a toda acción que yo quiera invitar a alguien le tengo que decir cuál es el beneficio, ¿sí? Por ejemplo, otra vez en el tema del pecado, yo podría decir, por lo tanto, hermanos, el día de hoy el Señor te invita a que lances lejos ese paraguas que viene a ser ese pecado y hoy puedes experimentar el amor misericordioso de Dios. Es el beneficio. Entonces, este es un cierre. Un cierre, por decir, en el tema que estábamos ahorita exponiendo de conviértete y vuelve al Señor, pudiera ser, por lo tanto, hermanos, el día de hoy, si tú decides volver a los brazos del Padre como el Hijo pródigo, no vas a ver un Padre castigador, sino vas a ver un Padre amoroso que corre hacia ti para abrazarte y recibirte en la casa otra vez. Sí, otra vez el cierre. En el tema del amor de Dios, por ejemplo, si tú hoy te abres al amor misericordioso de Dios, Él va a abrazarte con su infinito amor. Entonces, bueno, aquí vemos ejemplos del cierre, que pues prácticamente pues serían los 5 puntos. Ahora, a toda acción que yo invite debe de ser específica, medible, alcanzable en un tiempo realístico. O sea, es una acción debe ser EMAT. Siempre que se ponga una acción, hay que mencionar cuál es el beneficio o beneficios de hacer esta acción. ¿Para qué? Pues para que tengan la motivación. Un ejemplo de una acción EMAT, específica, medible, alcanzable en un tiempo realístico. Si yo estoy dando, si estoy impartiendo, estoy compartiendo el tema que habla de la palabra de Dios, una acción pudiera ser específica, medible, alcanzable en tiempo real, es hoy te invito a que a partir de hoy leas un capítulo de la Sagrada Escritura para que el Señor vaya alimentando diariamente tu alma. Entonces vemos que la acción fue más, fue específica, un capítulo, medible, se puede medir, es diario, alcanzable si es alcanzable en un tiempo realístico, en un tiempo real. Si yo les dijera, en un mes que leas toda la Biblia, pues no, no es alcanzable en un tiempo real. Pero también les dije el beneficio, ¿para qué? Para que el Señor te alimente tu alma día con día. Para que Él hoy, cada día, escuche la palabra del Señor, etcétera, etcétera. Puedo mencionar, puedo escoger algún o algunos beneficios de la acción a la cual estoy invitando. Muy bien, pues hasta aquí vamos con, sería la estructura.
Ahora vamos a ver cómo se desarrolló el desarrollo de un tema y en esta parte sería cómo organizar el mensaje. Sería pues prácticamente ver lo que es la introducción o motivación inicial, lectura bíblica, ambientación, aplicación, ejemplificación, imperativos y oración final. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Comencemos por una motivación inicial. Y aquí nos va a dar varios tips. ¿Qué cosas no se debe de hacer cuando yo estoy empezando y quiero hacer una motivación inicial? Pues cosas, por ejemplo, que no se deben de hacer es primero llegar tarde, porque vas a llegar acalorado, vas a llegar con prisas y no vas a transmitir esa paz que debemos de transmitir. Otra cosa que no se debe de hacer es, no, pues la persona que iba a dar el tema no pudo y pues a última hora me dijeron a mí. No tienes que decir eso. O sea, si a final de cuentas tú estás ahí, aceptaste, pues al final de cuentas es la voluntad del Señor que estés ahí. ¿Para qué dices que a última hora me dijeron? Es como si quisieras, digamos, justificar el por qué no preparaste bien el tema. No, confía en la gracia del Señor. Claro, prepáralo lo mejor posible, pero no, son cosas que no tienes que hacer, ¿sí? ¿Qué cosas sí tengo que hacer? Hablar de cosas que promuevan el interés, sobre cosas, sobre todo temas de gran impacto que acaben de pasar, ¿sí? Por decir, si ahorita estamos viviendo la situación del coronavirus, pues algo referente a eso puedo hacer una conexión con mi tema, ¿verdad? O alguna otra cosa que promueva el interés. Ahora, una buena motivación es parte de la apertura, es corta, ¿sí? Es corta una buena motivación. Realmente el objetivo de la motivación inicial es que se ganchen con el tema, ¿sí? No es explicar el mismo tema, sino es un gancho. Transmitir motivación, vigor y entusiasmo. Obviamente eso es parte de la motivación inicial. También puede ser iniciar con una pregunta, inclusive con una oración inicial. Digamos, son algunos tips de cómo hacer una motivación inicial. Vamos al siguiente punto. Lectura de la palabra. Cosas que debo hacer cuando voy a seleccionar las lecturas de las palabras. Selección de la lectura, no más de 5 versículos, porque se pierde la atención. Sí, cuando es una lectura muy larga, se empieza a perder la atención. A menos que, a mí me ha tocado por decir que la lectura es la misma parábola del hijo pródigo, pero no nomás la voy leyendo, sino voy haciendo pausas y voy explicando, entonces ya no se siente tan tediosa. Digo, no que la lectura, la palabra de Dios sea tediosa, sino la manera en que se expone. No hacer una serie interminable de citas referentes a la misma idea. Si estoy exponiendo, como veíamos aquí en la estructura, si estoy exponiendo, voy a exponer 3 ideas, 4 ideas o 5 ideas principales, pues si acaso una cita bíblica o 2 máximo, de preferencia con solo una, ¿sí? No como dice, no una cita, una serie interminable de citas referentes a la misma idea. Por lo general, cada idea principal con su cita bíblica. Conviene leer previamente el pasaje en diferentes versiones, sí. Por ejemplo, pues está la Biblia de Jerusalén, la Sagrada Biblia, Dios habla hoy, Dios habla al hombre, Biblia latinoamericana, etcétera, etcétera. Entonces, yo te recomiendo, lee diferentes versiones porque muchas veces las palabras que emplea en una de las versiones es como mejor le puede llegar a la gente. Entonces, puedes usar esa versión para esa cita
y otra versión para otra cita. Ese no es ningún problema. Sigue siendo la palabra de Dios. Y el otro punto es, quien proclama la palabra de Dios debe hacerlo con toda claridad y fuerza, correcta entonación y pronunciación. Sí, darle la importancia. Y algo muy importante decir al final, palabra de Dios, para que sea reconocida esa palabra. Muy bien, vamos a ver el siguiente punto, que es la ambientación u orientación. O sea, ¿qué ambientación le voy a poner a esa cita que acabo de hacer, que acabo de leer? Viene a ser un acercamiento al texto bíblico, la ambientación. Aquí es donde yo enfatizo lo que busco subrayar. Aquí es donde ya también se puede empezar a manejar la intensidad de la voz. De repente más fuerte, más bajito, más rápido, más despacio. También aquí puedo exaltar detalles como circunstancias, costumbres del tiempo, etcétera. Cosas que me ayuden al mensaje que quiero dar. Voy haciendo una ambientación. Dramatizar es decir, crear suspenso. Lo que la gente desee conocer el desenlace final. Sí. Por ejemplo, una dramatización. ¿Sabes tú en qué momento cuando Pedro estaba caminando sobre el agua, en qué momento se empezó a hundir? Hago pausa, creo ese suspenso, ¿sí? Y la respuesta, en el momento en que Pedro quitó la mirada del Señor y empezó a ver las olas que se estaban generando. Y eso lo mismo a ti y a mí cuando vemos mal los problemas y dejamos de ver al Señor, sientes que te hundes. Entonces, ahí estoy dramatizando el mensaje. Y también centrarse en un detalle según el tipo de tema, porque el tema puede ser de llamamiento, puede ser de tipo conversión, de compromiso, de quebrantamiento, etcétera, etcétera. ¿Qué énfasis le quiero dar al tema? Y busco un detalle en esa cita bíblica para hacer una ambientación o un acercamiento donde yo pueda manejar precisamente hacia dónde estoy encaminando ese tema que estoy exponiendo. La aplicación, ok, ya tuve el acercamiento, ahora ¿cómo lo voy a aplicar? En esto se aplica lo que antes habíamos ambientado, es decir, ese texto bíblico que ya lo ambienté, bueno, ¿hacia dónde lo voy a, cómo voy a aplicarlo a la vida de la gente? Es el sentido de predicar, es decir, hacia allá los debo de encaminar. La aplicación yo la puedo enfocar desde activa o pasiva, ¿sí? Es decir, puede ser que él mismo sea el sujeto o él puede ser algún, por decir, si es un personaje bíblico, directamente el personaje o puede ser una de las personas que estuvieron alrededor del personaje, ¿sí? Puede ser una aplicación pasiva. Por ejemplo, cuando el Señor está en el juicio con Herodes, de repente puedo vestir al pueblo de Herodes y cuáles eran las motivaciones. Y Herodes trató de salvarlo, pero ¿por qué no pudo? ¿A qué le tuvo miedo? Le tuvo miedo cuando dijeron, no, si tú no lo juzgas, vamos a ir con el César, porque él se proclama Dios y se proclama más que César. O puedo disfrazar al pueblo también de Judá, de, de Barrabás, perdón. Puedo, entonces, oye, pues tú también tenías que morir al pecado, pero el Señor fue el que murió. Y así, ¿verdad? Entonces, puedo darle una aplicación activa y pasiva. La aplicación se direcciona, o sea, puedo leer las caras de la gente, ¿sí? Para ir direccionando la aplicación y tomar decisiones parados en el Evangelio.
sentirse el joven rico interpelado por la invitación de Jesús. Por ejemplo, el joven rico, y aquí vemos buscando una aplicación en esta misma cita del joven rico. ¿Qué pasa? Iba Jesús caminando, llega un joven rico, ¿sí? Se postra ante el Señor y le dice, Maestro, ¿qué necesito para tener vida eterna? Y el Señor le dice, pues es fácil, sigue la ley y los mandamientos. Y el joven dice, eso lo hago desde mi juventud, o sea, pues ya tenía tiempo recorrido, ya tenía horas de vuelo, no era jovenazo, lo hago desde mi juventud. Y pues ya el Señor también le dice, vende lo que tienes, regálalo a los pobres y sígueme. Y ahí es donde se congela el cliente, ¿verdad? Ahí se congeló. ¿Sí? Uno de los evangelistas nos da un detalle más, dice, lo miró y lo amó. Lo miró y lo amó. Los otros, los otros evangelios sinópticos, o sea, es Mateo, Marcos y Lucas. Bueno, uno de ellos, creo que Marcos fue el que da ese detalle, lo miró y lo amó. Y lo amó tanto que hasta lo invitó a ser un apóstol. Entonces, ¿yo cómo hago aquí una aplicación? Tú eres hoy ese joven rico, mi hermano. ¿Dónde, dice la palabra de Dios, donde está la riqueza, ahí está tu corazón? Aquí no se refiere solamente a la riqueza material. ¿A qué cosas le das tu valor en tu vida? La salud, tu vida, tu juventud, tu fuerza, el poder, el reconocimiento. ¿A qué le das valor? La familia, etcétera. Pues hoy el Señor te invita a venderlo todo, es decir, que Él debe estar encima de todo. Y luego te dice, ven y sígueme. Entonces, este es un ejemplo de una aplicación desde que ellos mismos se sientan interpelados como el joven rico. Muy bien, vamos al otro punto, la ejemplificación. Y para la ejemplificación, pues vemos ejemplos de la vida, como el Señor en las parábolas, pues Él ponía ejemplos diarios de la vida normal. Vemos, por decir, el corredor de las Olimpiadas, que cuentan que un corredor de las Olimpiadas arrancaron y en el camino se lesionó, ya no podía caminar y desde las gradas bajó el papá, lo abrazó y lo ayudó a llegar a la meta. Y eso es un caso de la vida real. Y así nuestro papá Dios, un ejemplo de nuestro papá Dios, cuando caemos, Él viene a levantarnos y ayudarnos a llegar a la meta, a abrazarnos. El globo negro, cuando le preguntan a Martin Luther King, un niño, que si los globos negros también subían al cielo y Martin Luther King le dice, no es por lo que tienen afuera, no es por el color, sino por lo que tienen adentro, lo que hace que ese globo suba. Y también ejemplificación desde un pasaje bíblico a otro. Y vemos aquí varios personajes y lugares como Naamán, el río Jordán, San Pedro, Éxodo, los evangelios, etcétera, etcétera. O sea, podemos sacar muchos ejemplos para orientar la predicación. El resumen, como parte importante. Y el resumen viene a ser algo similar a lo que platicábamos en la estructura. Concentrar lo que hemos transmitido. También se puede sintetizar el mensaje en una frase o en una pregunta que la gente pueda grabarse y luego repetir. Un ejemplo, cuando compartes el tema del amor de Dios al final, puedes decirle una frase, por ejemplo, repite de ahora en adelante todos los días, Dios me ama eternamente.
Dios me ama eternamente. Entonces aquí resumes todo lo que le predicaste en una frase. Y también es así como caminar con Jesús, como los discípulos de Emaús, hasta que caiga la noche, quedarnos con Él. Los imperativos, o sea, las exhortaciones, las invitaciones. Los imperativos marcan las nuevas actitudes, las nuevas acciones o tareas o el propósito concreto, hacia dónde los voy a llevar. El imperativo que también Jesús usa, por decir, en el buen samaritano, como dijo, cómo le dijo al fariseo, vete y haz tú lo mismo. El imperativo no se queda en un moralismo de tienes que hacer esto, debes hacer esto, más bien invita a caminar en la fe, el imperativo. Y la oración final como uno de los elementos también. Hablamos de Dios en el tema y podemos cerrar el tema hablando con Dios, porque el predicador también se convierte en un puente entre Jesús y el pueblo. Es un puente porque conecta la gracia que Dios le quiere dar al pueblo, pero también es un puente del pueblo hacia Dios porque le presenta a Dios, él mismo también siendo parte del pueblo, su situación y le clama a Dios pidiéndole la ayuda necesaria. Recoge el mensaje central y se le pide a Dios la fuerza para cumplir los imperativos. Hace oración en el nombre del pueblo, lo que ahorita decíamos. Y hay ejemplos de oraciones. Está el libro de Daniel, el libro de Éxodo. Y también la oración es para responder a la palabra escuchada. También es pedirle a Dios esa ayuda, esa gracia, esa fuerza. Y ahí también, dependiendo del auditorio, del tamaño, tomar iniciativa. Le puedo pedir a la gente que simplemente se ponga de pie, que pase al frente, que ore en voz alta, etcétera, etcétera. Hay diversas cosas que se pueden hacer dependiendo del auditorio que se tenga. Y muy bien, mis hermanitos, pues hasta aquí terminamos este tercer tema. Hasta aquí la primera parte del bloque de la planeación general del tema. En el tema 4 veremos el resto de las partes. Dios te bendice.